si hubiese elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro las perdería por 7 puntos. Esto lo revela la última encuesta de la firma Alfredo Keller y Asociados. El sondeo realizado y difundido por el diario El Nacional, entre otros medios, señala que el 60% de los venezolanos evalúa negativamente la gestión del gobierno de Maduro. Y si las elecciones fueran hoy, el 42% afirma que votaría por el candidato de la oposición, contra un 35% que optaría por el del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero saludar a Alfredo Keller, director de Keller y Asociados. Señor Keller, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿cuándo se hizo esta encuesta? ¿Es a nivel nacional en Venezuela? Buena tarde para usted. Muy buenas tardes, Aidania. Pues sí, es una encuesta de las que nosotros hacemos trimestralmente, es de cobertura nacional, urbana-rural, es decir, cubre la totalidad del país. Y es una encuesta de 1.200 casos de representación popular de todo el país. En esta medición, ¿cómo se percibe la situación económica? Por ejemplo, ¿peor o mejor que antes? No, mucho peor. La verdad es que vivir en Venezuela no hace falta hacer encuestas para saber que las cosas empeoran. De hecho, empeoran muchísimo. Hoy en día tenemos 68% de la población que percibe un deterioro de la economía nacional. 50% se le ha deteriorado su economía familiar. 69% no cree en la propaganda del gobierno de la fortaleza económica venezolana. Es decir, que no solamente la economía en su realidad tangible de todos los días, en inflación y escasez, ha deteriorado la confianza en la calidad de vida, sino que también ha deteriorado profundamente la credibilidad y confianza en la gestión del gobierno de Maduro. Este punto, por cierto, es muy interesante porque cada vez que pasa trimestre tras trimestre, se va profundizando la distancia, la brecha de esa desconfianza hacia el gobierno actual. Y además marca una inmensa diferencia entre el país que dejó Chávez cuando se despidió en diciembre de 2012 a la que tenemos hoy. Y esta diferencia en puntos netos significa, por ejemplo, 49 puntos de deterioro en la economía, 50 puntos en deterioro de la marcha de los asuntos públicos en el país, 54 puntos de deterioro de la economía familiar, y en cuanto a la gestión de gobierno, 47 puntos en la percepción de que atiende los problemas ciudadanos. Así que realmente es un problema grave para el gobierno, el que los venezolanos sientan que es un gobierno malo, que se ha venido deteriorando, que es el responsable de todo lo que está ocurriendo. Ahora, fíjese una cosa, señor Keller, cuando el presidente Chávez vivía y se hacían estas mediciones, por ejemplo, la percepción de la gente era siempre culpar a los ministros, al entorno, siempre, digamos, el chavismo o los venezolanos, un buen número de ellos, preservaba la figura del presidente Chávez. ¿No es así en esta ocasión? No, en esta ocasión no es así. Es más, la situación ha cambiado radicalmente. La culpa básicamente se atribuye a 3 factores. El primer factor, al propio Nicolás Maduro. En segundo lugar, a las políticas del gobierno, las decisiones como por ejemplo de devaluar la moneda. Hay que recordarse que cuando Chávez se despide, el bolívar estaba a 4.30. Hoy está oficialmente a 50, con un dólar negro a 72. Es decir, una hiperdevaluación, que es lo que hemos venido sufriendo por etapas. También, y en tercer lugar, aunque usted no me lo crea, el propio presidente Chávez como responsable. De hecho, en el estudio que hicimos en el trimestre anterior, el trimestre pasado, hicimos una pregunta un poco maliciosa, es verdad, en el sentido de preguntar quién era más responsable de las cosas que estaban ocurriendo en el país, si Nicolás Maduro o Hugo Chávez. Y la sorpresa tremenda
es que aunque Nicolás Maduro recibe el primer varapalo, en realidad ambos pasa a ser la respuesta que redondea esa pregunta para un 69% que se lo atribuye a los dos. Así que se está produciendo una transformación, una reacción popular muy interesante, transfiriéndole y desacralizando al propio Hugo Chávez. Señor Keller, la mayor preocupación de los venezolanos en este momento varió de la inseguridad, que era, digamos, el principal problema, a la economía. No, déjeme explicarle. Sí. La inseguridad sigue siendo un problema muy importante. De hecho, es el principal problema del país. Tenemos un 93% de la población que piensa que la inseguridad sigue empeorando en el país. Lo que ha ocurrido es que cuando se hacen preguntas que solamente admiten una sola respuesta, entonces se nivela los problemas económicos con el problema de la inseguridad. Es decir, hoy en día tenemos 26% que declara que el principal problema que lo afecta es la inseguridad, pero inmediatamente tenemos 25% que dice que es la inflación y 24% que es la escasez. De tal manera que los dos problemas económicos superan al problema de la inseguridad, preguntado con una única opción de respuesta. Pero cuando después analizamos uno por uno los problemas económicos sí están en los 80 y tanto % de protesta, pero la inseguridad sigue siendo dominante. Cuando usted señala que estos resultados se tornan interesantes, le tengo que preguntar cuál es la interpretación. Es decir, cuando se desmitifica la figura de Chávez y ya se le hace responsable de lo que ocurre en Venezuela, ¿qué traduce eso? Bueno, fíjese, en esta misma encuesta hay un tema desconcertante que fue por el que usted comenzó a preguntarme, que fue la intención de voto. ¿Cómo es posible que tengamos casi 70% en promedio de rechazo a las políticas públicas, al gobierno, al presidente Maduro, a todo esto, y la oposición solamente logra capitalizar 42% de los votos eventuales para una elección? El chavismo, que tiene una base de 35%, es lo que consigue que vote por ese partido. Es decir, no pierden votos, los mantienen aferrados, pero la oposición no es capaz para convertir ese disgusto, ese malestar social tan grande que hay en votos. Y eso tiene una explicación, o tiene varias explicaciones. La primera es una emisión de señales muy confusas de parte del liderazgo opositor. Por un lado hay quienes canalizan o promueven la protesta, la movilización de calle. Por el otro lado hay otros dirigentes de oposición que rechazan la movilización de calle y piden esperar hasta el año 2019 para actuar electoralmente, lo cual genera una gran confusión de acciones. Por el otro lado están los radicales, estos que montan guarimbas y ese tipo de cosas que desnaturalizan hasta cierto punto la calidad de la protesta. Pero también, en segundo lugar, hay que considerar dos fenómenos políticos extremadamente importantes y vigentes en el país. El primero es el terrorismo de Estado, que mantiene aterrorizado, o al menos en precaución, a buena parte del electorado. Cuando le preguntamos a estos que no votan, que no deciden, que no asumen una postura política frente al hecho electoral, ¿por qué lo hacen? La respuesta dominante es que es por prevención, por precaución, para evitarse problemas, es decir, por temor. Entonces son atemorizados por este terrorismo de Estado, este abuso de poder, esta manipulación del Estado de Derecho, esta amenaza permanente contra el ciudadano. Y en tercer lugar, hay que considerar también que la hegemonía comunicacional, de la cual ustedes han sido víctimas, mantiene a buena parte de la ciudadanía secuestrada comunicacionalmente, que la única voz que puede escuchar es la voz oficialista. No puede escuchar a la oposición, no puede escuchar la disidencia.
la disidencia en los canales de televisión oficialistas y en los medios que controlan no existe, se disuelve. Y por consiguiente, aquí prospera la espiral de silencio, es decir, el ciudadano que quisiera protestar, pero no se atreve porque lo dominante es la satisfacción con el gobierno según la propaganda oficial. Así que estos tres factores quizás explican esto que está pasando. Pero en el trasfondo, en el mar de fondo de la opinión pública venezolana, se ha producido y se está produciendo y se está consolidando una reacción psicológica, política y muy importante de carácter cultural, donde se está rechazando la base de justificación a las políticas públicas, al enfoque socialista que ha tratado de imprimir el gobierno durante casi ya 16 años, y esto ha generado un rechazo creciente. Un dato, por ejemplo, muy significativo. Para el año 2005, el 58% de los venezolanos estaba de acuerdo con la expropiación de empresas que comenzaba a adelantar el gobierno nacional a través del presidente Chávez. Hoy en día, eso es una actitud que rechaza el 71%. Es decir, hemos pasado de un apoyo mayoritario del 58% a un rechazo mayoritario del 71%. Esta transformación es extremadamente importante. Esto evidentemente tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido y con los resultados que también son palpables. Es decir, las empresas que se han expropiado no son empresas que muestran resultados, que puedan señalarse como exitosas para que los venezolanos puedan realizar a favor, muy por el contrario. Ahora bien, dos cosas quisiera antes de terminar nuestra entrevista. La oposición y sus mensajes confusos, evidentemente hay unos quieren constituyente, otros no, como usted señala, otros quieren movilizaciones, otros no, y volvemos a una etapa que los venezolanos creyeron superadas en la oposición, es decir, los logros que la oposición venezolana logró concretar, y valga la redundancia, en momentos determinados, lo hizo porque lograron, y sigo con esta palabra, llevar un solo mensaje a la sociedad. La pregunta sería, señor Keller, ¿no aprende la oposición venezolana? No, yo creo que además la oposición está absolutamente consciente de su problema, tanto de un lado como del otro, de quienes sostienen una postura y la que sostienen la otra, están absolutamente conscientes del problema interno que tienen. Y yo diría que es un problema de mecánica política más que de fondo político. De mecánica en el sentido de que articular la oposición en términos políticos no es lo mismo que articular la oposición en términos electorales. Este no es un año electoral, este es un año político, y aquí es donde surgen las diferencias en torno al diagnóstico que se hace de la realidad y sobre todo al planteamiento estratégico que hacen los distintos grupos en la oposición. Ahora, a partir del año que viene habrá ya una serie de elecciones previstas, comenzando por las elecciones parlamentarias, y usted verá cómo la oposición vuelve a reunificarse en términos de voces, en términos de estrategia, en términos de propósito. Así que eso no me alarma demasiado. Creo que además ha sido sano para la oposición el abrir este debate, porque marca distancias, delimita funciones y criba el liderazgo político. Y una última pregunta, doctor Keller, ¿se midió el liderazgo opositor? ¿Favoritismo y rechazo de las figuras que conocemos? Sí, desde luego siempre medimos los líderes, tanto de la oposición como del gobierno. Sí. En el caso del gobierno, por ejemplo, el presidente Maduro está bastante atrás de lo que otros líderes del oficialismo están. Sin embargo, en su conjunto, hoy en día, la oposición supera con creces a cualquier liderazgo gubernamental. Y en ese conjunto de dirigentes políticos que están liderando a la oposición, están Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado y Henry Falcón. Son los cuatro que están figurando en la cabeza de este ranking de liderazgo.
Y decía usted, en el caso del gobierno Maduro, por debajo de otros que tienen mayor puntuación, ¿quién, por ejemplo? Más popular que Maduro es Elías Jawa, más popular que Maduro es Aristóbulo Istúriz, y por ahí va la cosa. Caramba, no la tiene fácil Nicolás Maduro, o sea que algo de razón tendría entonces el exministro Giordani. Sí, eso es cierto. Y estos conflictos internos, porque lo de Giordani, por la figura de Giordani, es un gran escándalo, pero ni es la primera salida dando patadas que ocurre en el oficialismo, y estoy seguro que tampoco será la última. Yo no sé si usted está al tanto de Temir Porras. Esa fue la primera carta muy bien y muy razonada de su crítica, y al día siguiente lo votaron también del gobierno. Así que el gobierno es autoritario no solamente con la oposición, también es con ellos mismos. La disidencia no la perdonan. Pues quiero darle las gracias a Alfredo Keller, director de Keller y Asociados, por estar con nosotros y compartir esta encuesta que se ha publicado hoy en Venezuela y en otros medios internacionales. Doctor Keller, muchísimas gracias por acompañarnos.